Un cordial saludo. Vamos a ver ahora qué volúmenes de obra y qué costos de los análisis de precios unitarios se deben fasear en las partidas de control. Cuando una obra tiene solo análisis de precios unitarios de primer nivel, el faseo es muy simple. Solo bastará con asignar las partidas del presupuesto a las fases del control. El problema se da cuando la obra tiene encadenamiento de subanálisis, como lo veremos en el siguiente presupuesto, de una sola partida con 4 niveles de encadenamiento de subanálisis. Tenemos una obra de señalización vial y vamos a montar 12 estructuras metálicas y el análisis es el siguiente. El costo total del análisis es de 4.090.39. Acá tenemos un desagregado de materiales que es 1.189.18, mano de obra 484.90, equipos 1.035.65 y su análisis 1.380.66. Lo que se debe fasear es solamente lo que es materiales, mano de obra y equipos, sin fasear el costo de los subanálisis. Por lo tanto, el costo fasear es la suma de material, mano de obra y equipos, que sería 2.709.73. Si vemos los análisis de la obra, tenemos el análisis de primer nivel con subanálisis que están encadenados en el concreto, y el concreto también tiene a su vez un subanálisis de tarrajeo, y el análisis de tarrajeo tiene a su vez un análisis de pintura. Si vemos el metrado desagregado de los subanálisis disgregados, tenemos los precios unitarios de los análisis y subanálisis, considerando solo los materiales, la mano de obra y los equipos, sin considerar los montos de los subanálisis, como también tenemos las cantidades y los volúmenes de obra que se deberían de considerar para efectuar el faseo del análisis principal, que son las dos estructuras, y de los subanálisis. Si se efectúa el faseo de esta obra, que viene a ser una sola partida, tendríamos que el faseo sería el siguiente. Tenemos la estructura E1, que son las 12 estructuras. Hemos pasado la excavación manual a la parte de excavación con los volúmenes de obra, ¿no? Y lo hemos pasado con los precios sin incluir su análisis. Es de tener en cuenta que una vez faseada la obra ya no se debe modificar el metrado base ni los precios de los recursos, ya que se estaría modificando el presupuesto contractual y los análisis de precios unitarios, lo cual no modificaría el faseo de la obra, por lo que la curva S programada también tendría una variación, existiendo un desfase entre la curva S de la valorización y la curva S real de ejecución de obra. Por lo tanto, si hay mayores metrados en el presupuesto de la obra, estos volúmenes de obra deberán considerarse en un presupuesto aparte. Con esta explicación, recién podemos ingresar al proceso del faseo, que lo veremos más adelante. Les recomiendo ingresar a nuestra página www.construcsoft.com y visitar videos de Construcsoft, donde se han desarrollado los temas referentes al análisis de precios unitarios,
presupuestos, programación, valorización, faseo y control económico de obra. Allí también podrán descargar el manual del presupuesto civil, como también el sistema Construcción gratis, que les permitirá presupuestar sus obras. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.